Muy bien, buenos días, buen día, Iglesia. Y como siempre, una bendición volver a escuchar la palabra de Dios en este primer domingo del año. No hay mejor manera de enfocarnos, de encararnos como Iglesia, ¿verdad? Y en nuestra propia vida, que escuchando la proclamación de la palabra de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tanto consuelo trae a nuestro corazón, tal y como hemos podido escucharlo también mientras lo cantábamos. Ahora tenemos la oportunidad de escucharlo predicado. Y comenzaremos en este primer sermón del año, continuando en nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. Gracias. Y estamos en el capítulo 11 de Marcos, capítulo 11, y hoy vamos a estar cubriendo de los versos 20 hasta el 26. Así que, si me quieres acompañar en esta lectura, comenzaremos leyendo este pasaje. Marcos, capítulo 11, versos del 20 al 26, y el título del mensaje en esta mañana es Un llamado a la fe. Dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta es la palabra de Dios. Amén. Un llamado a la fe. Como decía, este es el primer sermón del año, y al comenzar el año pues siempre es típico plantearnos, ¿verdad?, nuevos propósitos a conseguir. Y en este mensaje yo quisiera dejaros con un propósito en mente, que pienso debe ser prioritario, primordial para cada uno de nosotros. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. La fe es el llamado al que nos enfrenta nuestro texto de hoy, a la luz de su contexto. Como hemos ido viendo en algunos sermones atrás, hemos encontrado a Jesús maldiciendo una higuera que no daba fruto, después también limpiando un templo que el único fruto que daba era un fruto corrompido, y ahora el texto que hoy vemos nos presenta la fe como el fruto principal que todo discípulo de Jesús debe tener. Así que hoy yo quisiera que viésemos a partir de este episodio 7 aspectos de la fe de un discípulo de Jesús que sirvan en este día y para encarar este año, para estimular nuestra fe también. Así que, sin perder más tiempo, vamos a ver el primero de estos aspectos. El primero que encontramos es el objeto de la fe. El objeto de la fe. Jesús comienza haciendo un llamado a sus discípulos. Dice en el verso 22, tened fe en Dios. La Biblia nunca nos llama a tener una fe genérica o una fe indefinida, sino una fe específica y definida. No se trata simplemente de tener fe en algo, de tener fe en la fe, como si ésta tuviese alguna virtud en sí misma, ¿no? Hoy en día se habla muy positivamente de esto. Lo importante es que tengas fe, que creas que todo va a salir bien, que seas positivo, ¿no? Algunos piensan que esa fe tiene algún tipo de poder intrínseco para cambiar la realidad, o quizá, aunque solo sea por los efectos terapéuticos, ¿no?, que tenga la propia persona. Y aunque no quisiera negar eso, el problema es que esta clase de fe se enfoca en uno mismo. Es totalmente subjetiva y además es a costa de negar la realidad. Tú puedes decidir cruzar una carretera con los ojos vendados, con toda tu fe de que no va a pasar nada, pero tarde o temprano hay realidades objetivas que van a empezar a chocar contra ti, ¿verdad? Jesús nos llama a tener fe en Dios. Dios. No lo que tú quieres proyectar, no tú mismo. Dios debe ser el objeto de nuestra fe. Tampoco se refiere aquí Jesús a tener fe en la mera existencia de Dios. Eso se daba, por supuesto, ya en los discípulos, ¿no? La fe a la que llama Jesús es un llamado a confiar en el Dios de las Escrituras, tal y como Él se ha revelado en ellas, ¿no? Ese es también el sentido que tiene en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, cuando dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ese crea que le hay significa mucho más que simplemente crea que ese Dios existe.
Ese crea que le hay nos está hablando de que ese Dios, el Dios que existe tal y como Él se ha revelado en las Escrituras. Que el Dios que existe es el Dios que se ha dado a conocer, como empieza la carta a los Hebreos, en la antigüedad, desde los patriarcas y luego los profetas en el Antiguo Testamento y en estos últimos días en su Hijo Jesucristo. Así que tener fe en Dios es un llamado a confiar en el Dios de la Biblia, en su naturaleza, en su carácter, en sus obras, en sus promesas, de forma práctica. Es un llamado a confiar en cada uno de sus atributos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Atributos que son inmutables, atributos que no cambian, su santidad, su justicia, su verdad, su amor, su misericordia. Es un llamado a confiar en su cuidado como creador fiel de su creación, mucho más como nuestro Padre Celestial. Es un llamado a confiar en su salvación eterna, solamente por gracia, solamente a través de la fe, solamente en Jesucristo. Es un llamado a confiar en su sabia providencia para gobernar nuestra vida, para gobernar cualquier asunto de este mundo, o en su poder para librarnos del mal en cualquiera que sea la forma que aparezca en tu vida y en la mía. Esta clase de fe que se enfoca en el Dios de la Biblia es la fe que de verdad va a mover toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y también nuestras acciones. Eso se ve en todos los ejemplos de fe que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Siempre se dice, por la fe hicieron, es una fe que siempre mueve a la persona. Daniel 11, verso 32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que cuando hablamos de la fe, lo más importante no es el tamaño de esa fe. Cuán grande es, cuán perfecta es, cuán fuerte es. De hecho, en otro lugar dirá, si tuvierais fe como un grano de mostaza, tan pequeña. Lo más importante en la fe es el objeto de la misma, en quién está descansando. Y ese es Dios. Podemos tener una fe pequeña, una fe débil, una fe mezclada con incredulidad, pero va a ser una fe válida porque se enfoca en un Dios verdadero, en un Dios grande y en un Dios que es poderoso y fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Así que el objeto de nuestra fe debe ser Dios. Un segundo aspecto, si hemos hablado del objeto de la fe, ahora vemos el sujeto de la fe. Y esto puede parecer obvio, pero creo que es bueno que meditemos un poco en esto. Jesús está dirigiendo a discípulos, a creyentes, les está diciendo, tened fe en Dios. Y eso es interesante porque no está hablando a incrédulos o a paganos. Significa entonces que la fe a la que Jesús llama es esa clase de fe que puede y que debe ser ejercida por un creyente. Por lo tanto, no está hablando aquí de esa otra fe que es necesaria para, ¿verdad?, arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo, para ser salvo, sino la fe que se desarrolla en aquellos que ya están en ese punto, que ya están viviendo con Dios, que ya son salvos, que ya son discípulos de Jesús. ¿Y qué alcance tiene este llamado? A vivir una vida de fe. El verso 23 nos lo aclara. Él dice ahí, cualquiera que diga. Cualquiera. El llamado a una vida de fe es un llamado a cualquier creyente de a pie. A todo tipo de creyente verdadero. No se trata de un llamado especial para algunos, no es una vocación especial, personas que dedican sus vidas especialmente a Dios. Es la clase de vida que Jesús espera de todo seguidor suyo. De hecho, mira el modo en el que está el verbo, es un modo imperativo. Tened fe. Eso significa que no tener esa fe es desobediencia. Es algo que se espera de todos y cada uno. Todos y cada uno debemos buscar esa fe cotidiana. Todos debemos orar como aquellos discípulos, Señor, aumentanos la fe. Como aquel padre, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso es importante que sea así, porque como dice Hebreos, sin esa fe es imposible agradar a Dios. O como dirá Santiago, sin esa fe es imposible que alguien reciba cosa alguna de Él. Si un mendigo no extiende algo, su mano, un sombrero o una caja, muy difícilmente va a conseguir algo de alguien, o mucho menos de lo que podría conseguir, ¿verdad? Si el creyente no extiende su fe delante de Dios, muy probablemente no va a recibir nada de Él, o mucho menos de lo que podría estar recibiendo. Veamos un tercer aspecto, el tiempo de la fe. Hay un programa en televisión, ¿verdad? Televisión española que se llama Tiempo de Creer.
Es un programa donde puedes encontrar un espacio para diferentes confesiones religiosas, entre ellas también hay un espacio para la confesión cristiana en sus diferentes vertientes, entre ellas también, por supuesto, la evangélica. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es tiempo de creer? ¿Hay un tiempo para la fe? La Navidad, acabamos de pasar, Semana Santa, todo parece como que es más propicio, cuando estás enfermo, a las puertas de la muerte, no, cuando eres un niño y todo lo crees. O al revés, cuando ya eres muy mayor, ¿no? Y ya puedes hacer un análisis de toda la vida, cuando enfrento problemas, o no, cuando todo me va bien. Entonces ese es un tiempo para creer. ¿Cuál es el tiempo de la fe? Jesús lo enseña en este breve llamado, tened fe en Dios. La forma verbal ahí de tened está en un tiempo presente. Es un presente continuo. La fe del discípulo de Jesús no es un acto puntual del pasado. No es un día en el que tú sentiste algo. La fe de un verdadero discípulo de Jesús es una realidad que se puede rastrear desde el pasado hasta tu presente hoy. Un presente continuo. El llamado de Jesús no es un llamado a haber creído alguna vez, es un llamado a seguir creyendo. Es un llamado a no dejar de creer. Dice la Biblia, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La evidencia de que he creído alguna vez es que sigo creyendo hoy. No dejo de creer hasta el final. La fe que salva es una fe fiel. No necesitas buscarla en el pasado para encontrarla. Tú la puedes constatar más o menos en tu vida presente. Y esto, por supuesto, no quiere decir que no hayan crisis de fe, crisis profundas incluso. La vemos en la Biblia, ¿verdad? En varios personajes. Elías, Juan el Bautista en prisión, en algunos salmos, Salmo 88, Salmo 73. Pero me gusta comparar ahí la fe como un gusano. Cuando lo ves que está en la superficie y tú puedes verlo, todo y que en ocasiones mete su cabeza bajo tierra y sigue su curso por debajo de la tierra y luego vuelve a sacar la cabeza. Y no significa que no continúa, simplemente que no lo estás viendo. Y de esa manera también nuestra fe, a veces saca la cabeza y se ve más, a veces se puede hundir bajo tierra, pero si es una fe verdadera, es una fe que siempre sigue su curso, con más o menos fuerza, siempre sigue su curso. Un cuarto aspecto, la valentía de la fe. Jesús dice en el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar. Qué fuerte, ¿no? La fe, por definición, es atrevida. Una fe cobarde es una negación, ¿no? de conceptos. ¿Cuánta fe tienen esos perritos pequeños, verdad? Cuando van por la calle y empiezan a ladrar envalentonados a un mastodonte de estos gigantes. Sin duda tienen una percepción bastante distorsionada de la realidad y de ellos mismos, ¿no? Pero la fe de la que hablamos no es valiente por causa de una percepción sobredimensionada de nosotros mismos o de nuestras capacidades. Ya hemos dicho que la fe a la que Jesús nos llama es la fe en Dios. La fe del creyente es valiente no porque cree en Él, es valiente porque tiene una imagen adecuada de las dimensiones de su Dios. Ve a Dios claramente, lo está mirando todo el tiempo, como decía el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes y pienso, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces mira un poco más arriba de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El ejemplo que pone aquí Jesús habla de decirle a un monte, quítate y échate en el mar. Por supuesto, Jesús está hablando en un sentido figurado, aunque no por eso debemos restarle fuerza a las palabras que Él nos dice. Cuando Jesús habla de un monte, y de hecho la Biblia utiliza esa misma imagen en otras ocasiones, como el Salmo 121, se refiere a enfrentar cualquier circunstancia, cualquier adversidad, ¿no? De hecho, el verso 24, el siguiente, lo aclara, diciendo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, o sea, el monte aquí se refiere a todo lo que pidiereis, a todo tipo de cosas en la vida, a todo tipo de dificultades. Algunos comentaristas dicen que el mover montañas era una expresión que usaban los rabinos para describir las victorias sobre dificultades aparentemente insuperables. Era una expresión que utilizaban. Ahora, es digno de resaltar aquí lo que apunta este pastor anglicano del siglo XIX, J.C. Ryle. Él dice lo siguiente: no debemos pensar que podemos prescribirle a Dios el tiempo y la forma en que debe mover montañas para nosotros.
¿Cuántos han confundido una fe valiente con una fe impertinente? Presuntuosa, incluso yo diría blasfema, pensando muchas veces que Dios está al servicio de mis palabras, de mis declaraciones, en vez de pensar como David y decir, en tu mano están mis tiempos. Todo esto Jesús nos llama una fe valiente, una fe que se atreve con todo tipo de montañas en nuestra vida. Quizá es la lucha con algún pecado que no puedes dejar. Quizá estás en un tiempo de prueba, vas a enfrentar una enfermedad, tienes conflictos en tu familia, tienes algunos problemas de precariedad económica, visualizas en un futuro próximo algunos exámenes difíciles de enfrentar o tienes que tomar algunas decisiones importantes. Se trata de una fe valiente, de una fe atrevida, como la que encontramos de nuevo en Hebreos 11, donde todos por la fe se atrevieron a enfrentar todo tipo de dificultades. Por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos, evitaron espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros, nota aquí también, sin embargo, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cómo que si tienes fe no vas a enfrentar ningún tipo de problema? Que si tienes fe tu vida tiene que ser siempre próspera, sana y rica. No escuches a esos falsos maestros. Esa no es la verdadera fe. Ahora, ¿a qué no se atrevieron todas estas personas? ¿A qué no se enfrentaron? La clave para tener una fe valiente creo que es esta. Mirar más de cerca a Dios que a tus circunstancias. Fácil de decir, pero difícil, ¿verdad?, luego de aplicar. Lo ilustra bastante bien Pedro, ¿verdad? Cuando él está andando sobre las aguas, mientras él tiene sus ojos puestos en Jesús, él puede andar sobre las aguas. Cuando él quita su mirada de Jesús y empieza a ver lo grande que eran las olas, entonces se empieza a hundir, ¿no? Qué pequeñas parecen las montañas cuando las miras de lejos. Casi con un dedo las puedes tapar, o cuando te acercas, son enormes, ¿no? Qué pequeño te va a parecer Dios si estás mirándole de lejos. Y qué grande te van a parecer las montañas de tu vida si las miras tan de cerca. En comparación, solución, acércate más a Dios. Lo vas a ver más grande que todas las montañas de tu adversidad. Un quinto aspecto, la expresión de esta fe. La oración está presente en todo este pasaje. Jesús dice en el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, y luego el 25 dice, y cuando estéis orando, la fe encuentra su modo de expresarse, principalmente por medio de la oración. Somos llamados a la fe en Dios. ¿Qué mejor manera en mi vida diaria de demostrar mi insuficiencia, mi dependencia y mi confianza total en Dios que orando? No orar es una gran declaración de arrogancia, de dependencia en mí mismo, de autosuficiencia. Y podemos ver aquí una conexión con el episodio anterior, si recuerdas, cuando Jesús expulsa a todos aquellos del templo y dice, no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones, mi casa será llamada casa de oración, ¿no? Y vemos aquí una conexión entre ese antiguo templo de Jerusalén como casa de oración y ahora los discípulos de Jesús como la nueva casa de oración. Jesús es el nuevo y definitivo templo de Dios y por estar unidos a Él, cada uno de sus discípulos y toda la iglesia en su conjunto, somos casa de Dios. Somos casa de oración. Por eso la oración debe ser omnipresente en nuestra vida diaria, como creyentes y como iglesia del Señor. Pablo va a decir, orad sin cesar, o constantes en la oración. Se cuenta que en alguna ocasión un grupo de teólogos que tenían la costumbre de reunirse en casa de alguno de ellos para desayunar juntos y debatir sobre algunos aspectos de teología, de Biblia, de práctica también, pues se reunieron aquella mañana para debatir sobre la aplicación práctica de este principio de orar sin cesar. Después de estar un rato discurriendo sobre eso y de quedar insatisfechos por no verse capaces de bajar esos principios a términos más prácticos, más cotidianos, finalmente decidieron preguntarle a la esposa que estaba en casa. Ella mostró ser mucho mejor teóloga que todos ellos. Ella solucionó enseguida este asunto y les mostró cómo ella misma lo aplicaba en su vida cotidiana. Y decía cosas como esta, cuando yo me levanto por la mañana, le pido a Dios que Él levante también mi alma.
Cuando me estoy aseando, oro para que Dios no solo limpie mi cuerpo, sino que limpie mi corazón del pecado, que use cada miembro de mi cuerpo para su servicio en el día de hoy. Cuando me estoy vistiendo, oro para que Él me revista hoy también del Señor Jesús, de su carácter, que me vista con toda la armadura de Dios para la lucha. Cuando voy a comer, además de dar gracias, oro para que Él me alimente de su palabra de vida, del pan de vida, y así con cada cosa del día. Qué manera tan práctica, ¿verdad?, de aplicar este principio. Esa forma de orar, como decían los antiguos, con los ojos abiertos. Orar con los ojos abiertos, orar durante el día, que no solo sirve para expresar nuestra fe en Dios, sino que sirve también para ejercitar el músculo de nuestra fe en Dios. En su carta Santiago habla mucho sobre la oración de fe, ¿no? Capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5 otra vez. Concretamente en el 4 él nos viene a decir que no tenemos más cosas porque no oramos, no pedimos con fe. Y eso quiere decir que podría ser que tanto en nuestra vida como en la iglesia Dios estuviese reteniendo muchas bendiciones que Él quiere darnos hasta que le pidamos con fe. Él nos está enseñando. Y a eso nos anima Jesús también cuando en el Sermón del Monte dice, esto está en Mateo capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, nota aquí la progresión en la intensidad de la fe del que está orando. Y dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O sea, hasta las primeras muestras de fe ya reciben su recompensa. No ha existido nunca nadie que se haya acercado a Dios con fe y haya vuelto con sus manos vacías. Jamás. Y acaba Jesús diciendo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? A los que le pidan. Ahora, aquí de nuevo es importante recordar lo de los tiempos, ¿no?, y las maneras de Dios. Su voluntad siempre es soberana. Nosotros no oramos para conseguir que Dios cambie su voluntad. Nosotros oramos para que Dios ajuste nuestra voluntad a la suya. Ahí está el problema, ¿no? Recuerda cómo oró Jesús en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, o el Padre nuestro. Esa es la actitud. Hágase tu voluntad. Así se expresa la fe, una confianza infantil en el poder, en la gracia, pero también en la voluntad sabia y soberana de nuestro Padre. Alguien contaba una vez esta ilustración que me quedó grabada, quizá una especie de parábola, donde Dios le pide a un creyente que empuje con todas sus fuerzas una gran roca. Y después de estar horas y hasta días empujando con todas sus fuerzas esa roca, al final se cansa y se vuelve a Dios quejándose y dice, esto no sirve para nada, es una tontería, por más que empuje con todas mis fuerzas, la roca no se mueve. A lo que Dios le dijo, bueno, pero yo no te he llamado a mover la roca, yo te he llamado a que la empujes. El Señor nos llama a empujar montañas con la oración de fe. Cuando se muevan esas montañas, depende de Dios. Pero la fe se expresa orando confiadamente en Dios y empujando con todas nuestras fuerzas cualquier tipo de montañas en nuestra vida. Un sexto aspecto, el penúltimo, la seguridad de la fe. Y me parece tan importante que entendamos bien este aspecto. A ninguno se nos puede pasar por alto la tremenda certeza, la seguridad que Jesús nos quiere transmitir en este texto, ¿no?, especialmente en los versos 23 y 24. Mira el 24, concretamente dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, o algunas versiones lo traducen, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. ¿Qué estímulo para la fe es entender esto bien? ¿Y qué peligro para la fe es entender esto mal? No debemos aislar este texto del resto de la Biblia, ni del resto de la enseñanza de Jesús sobre la fe y sobre la oración. Y llegados aquí, creo que es importante que veamos una definición bíblica de lo que es la fe. Verás, fe no significa creer con todo mi corazón que Dios va a hacer todo lo que le pido. Fe es creer con todo mi corazón que Dios va a hacer todo lo que ha prometido.
Y esa última cláusula es importantísima. El mejor ejemplo lo vemos con Abraham, de quien se dice, escribe Pablo ahí en Romanos capítulo 4, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es fe. Estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer no todo lo que le pido, sino todo lo que Él ha prometido. Y la cuestión aquí es si hay promesa o no. Eso es importante. El fundamento seguro de la fe cuando oramos no son mis pensamientos, no son mis sentimientos mientras oro, ni la palabra que nadie me haya dicho, sino las promesas de Dios recogidas en las Escrituras. Y en ese sentido es tan importante conocerlas bien, conocer su naturaleza. Los puritanos, siempre tan conocidos por ser tan precisionistas, haciendo categorías y listados, ellos entendían muy bien esto y hablaban de que hiciésemos categorías en las promesas de Dios. Por ejemplo, hay promesas que son absolutas, promesas que Dios va a cumplir unilateralmente. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Ahora, hay promesas condicionales, significa previo cumplimiento de una condición. Por ejemplo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, está hablando del sustento básico, os serán añadidas. Compro la primera condición, yo puedo ver la segunda, o primera de Juan 1:9, si confesares tus pecados, fiel y justo es Dios para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Importante, ¿verdad? Es distinguir entre promesas absolutas y promesas condicionales. Hay promesas generales que se dirigen a todo el mundo, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay promesas particulares, se están dirigiendo a un grupo, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, pues está hablando a hijos. Hay promesas comunes que tienen en mente a cualquier creyente, en cualquier época. Por ejemplo, el Salmo 121 que hemos leído, ¿verdad? El Señor es tu guardador. Ahora, hay promesas que son extraordinarias, que se dieron a un caso concreto, a una persona concreta, en una etapa concreta en la historia bíblica. Y es tan importante que distingamos eso y que tengamos cuidado con qué me estoy aplicando y qué no. Hay promesas temporales sobre cuestiones que tienen que ver con esta vida, ¿verdad? La salud, la provisión económica, siempre está sujeto eso a lo que dé más gloria a Dios y más beneficio a tu alma. Y debemos sujetarnos a ello. Hay promesas eternas que nos hablan sobre la vida venidera, la vida sin pecado, la ausencia de sufrimiento total, una iglesia perfecta, un mundo justo, y debemos entender que están apuntando a una realidad última y no presente. Qué importante, ¿verdad? Es que podamos catalogar bien dónde se encuentra cada una de las promesas que encontramos en la Biblia. Uno de estos puritanos decía que así como los comerciantes clasifican sus productos, de los cuales viven, así los creyentes deben clasificar sus promesas en las cuales confían. Debemos conocerlas, debemos memorizarlas, debemos meditarlas. Ahora que empezamos el nuevo año, allí en la librería tienes un buen libro, además es un libro, un devocional anual, que es una gran colección de promesas de Dios en toda la Biblia, escrito por Charles Spurgeon, el libro de cheques del Banco de la Fe. Así que te animo a adquirirlo si te apetece. Es un buen recurso. Debemos tener esas promesas a manos, como David tenía esas piedras a mano también cuando se enfrentó a Goliat. Debemos creerlas, debemos apoyarnos en ella en momentos concretos. Debemos orarlas con fe. Las promesas de Dios nos van a estimular a la oración y también nos van a enseñar la forma en la que debemos orar. ¿Por qué debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Tantos personajes en la historia de la Biblia se apoyaron, aprendieron de las promesas para pedirle a Dios. Jacob, David, Daniel, tienes ahí en el capítulo 9 también, leen promesas de Dios en la Escritura, entienden que son para ellos, las aplican, oran por ellas y entonces ven la mano de Dios. Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Es orar descansando en sus méritos y acorde con su voluntad. Así dijo Jesús, Juan 15:7. Si permanecéis en mí, esto es fe, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque todo lo que quieras viene regulado por sus palabras. Está apoyado en sus promesas. La oración de fe que está fundamentada en las promesas de Dios
puede estar totalmente segura de recibir lo que pide. Incluso puede dar gracias por ello antes de recibirlo, como si ya lo hubiese recibido. Esa es la seguridad que Jesús nos quiere transmitir. Tú puedes estar tan seguro como Habacuc, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En ese marco de las promesas de Dios, dudar en tu corazón, como dice aquí Jesús, ¿no?, en el verso 25, sería una ofensa grave a Dios. Es una ofensa al Padre, que nos ha amado, que nos ha dado esas promesas, que Él no miente, que como dice Pedro nos ha dado grandes y preciosas promesas para nosotros. Es una ofensa a Cristo, que pagó por ellas con su sangre en la cruz. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí y amén. Es una ofensa al Espíritu Santo, que las ha inspirado, que las aplica a nuestra vida. Ahora, quizá te estás haciendo esta pregunta: ¿qué hacemos cuando no cuento con una promesa específica en mi situación? Porque Dios no ha prometido en ningún lugar de la Biblia que va a sanar mi enfermedad. Y en muchos otros temas también podríamos hablar, ¿verdad? Bueno, creo que para esto nos puede ayudar mucho lo que nos dice el Salmo 9, verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué precioso. Puede ser que en esas situaciones no puedas contar con la seguridad de la fe, pero tú sí puedes contar en esos momentos con la confianza de la fe, porque está puesta en un Dios que puedes conocer, un Dios que es sabio, un Dios que es bueno, un Dios que es compasivo, un Dios que es misericordioso y poderoso. Entonces siempre vamos a orar en esos momentos con una mezcla de confianza y sumisión a la vez, mostrando siempre que nuestro mayor deseo en todas las respuestas a nuestras oraciones sea estar más cerca de Él y aquello que dé más gloria a su nombre, porque eso es lo mejor para mi vida, eso es lo mejor para esta tierra. Y si no es así, debemos mostrar entonces que nuestra prioridad apunta en esa dirección. La seguridad de nuestra fe se encuentra en las promesas de Dios reveladas en la Escritura. Y con esto llegamos al último aspecto que quisiera destacar: la libertad de la fe. Porque esta fe puede verse atada y por lo tanto nuestra oración estorbada donde hay pecado. Dice el Salmo 66, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59 va en esa misma dirección cuando dice: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Allí donde se mantiene una buena relación con un pecado, no puede mantenerse una buena relación con Dios. Y Jesús trata aquí un caso concreto, dice el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es interesante, ¿no?, descubrir cómo esos pensamientos vienen a tu mente cuando estéis orando. Mientras estás orando, interrumpen tu oración, estorban esa expresión libre de tu fe. Al orar, no solo mi cabeza tiene que estar convencida de lo que cree, también mi corazón debe estar movido por el amor. Es interesante que Pablo escribe: si yo tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Y qué incentivo nos da Jesús para esto? Considera el amor paternal de Dios. Considera el amor paternal de Dios. Jesús habla aquí del perdón de vuestro Padre que está en los cielos. Él quiere poner tu mirada en Dios como Padre. Mirad, dice Juan, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, mira cómo Él te ha escogido. Mira cómo Él te ha llamado, mira cómo te ha adoptado, mira cómo te está disciplinando diariamente como Padre, mira cómo te está reservando una herencia eterna que está en los cielos. Dice Pablo: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? Deja de mirar la oración como un mecanismo para convencer a un Dios tacaño de que abra su puño cerrado y te bendiga. La oración es un medio de gracia que nos acerca
a un Padre complacido, un Padre generoso, un Padre alegre con sus hijos, que tiene sus manos abiertas y que está deseando bendecirles. ¿No cambiará este amor del Padre en nuestro corazón? ¿No nos hará más amorosos con Él y con los demás? ¿No nos llevará a quitar cualquier estorbo hoy que esté distorsionando, que nos esté impidiendo disfrutar de una comunión más estrecha con Él? Nota que aquí nos está hablando de ese perdón judicial que todo pecador necesitamos, ¿verdad? Se está hablando de un perdón paternal, ese perdón que Dios como Padre da a sus hijos para restaurar la buena relación con ellos, para que tengan buena comunión, para que disfruten de esa libertad. Cuando un hijo desobedece a su padre, no deja de ser hijo, pero no va a poder disfrutar de la misma libertad y de la misma confianza cuando están juntos hasta que no se arregle, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí. Contempla el amor paternal de Dios contigo. Deja que ese amor mueva tu corazón y que ese mismo amor también estimule tu fe para volar con libertad y para poder disfrutar de las bendiciones de tu Padre Celestial. En conclusión, tened fe en Dios. Este es un propósito primordial para nosotros en este año. Hemos hablado del objeto de esta fe, Dios mismo, tal y como Él se ha revelado en las Escrituras. Lo más importante no es el tamaño de tu fe, es en quién está depositada. Dios sostiene tu fe. Hemos hablado del sujeto de la fe, es parte de cada discípulo de Jesús. Para cada uno de nosotros estamos llamados a tener esa fe, a cultivar esa fe, a desarrollar esa fe. Hemos hablado de su tiempo, no es una realidad en mi pasado, yo puedo rastrearla hasta el presente. Yo tengo que poder aplicar y practicar esa fe en un presente continuado, en cualquier situación. De su valentía, esa fe a la que nos llama Jesús es una fe que mueve montañas, es una fe que se enfrenta a montañas, es una fe que empuja montañas y que depende de Dios y de su poder. Hemos hablado de su expresión, la oración continua, la oración constante, esa vida de oración con los ojos abiertos. Y de su seguridad, todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús para los creyentes. Y finalmente hemos hablado de su libertad. Es un corazón que ha conocido el amor paternal de Dios. Y que ahora ese mismo amor paternal de Dios es el que mueve nuestros corazones también, para quitar todos los estorbos, porque queremos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros, sobre todo de la buena comunión íntima con Él y de la buena relación con los demás. Por esa fe, dice Hebreos, alcanzaron buen testimonio los antiguos, que también lo alcancemos nosotros este año. Que alcancemos como iglesia también un buen testimonio a causa de esa fe. Quizás sea como a poca fe, el personaje del Progreso del Peregrino de John Bunyan. Empezamos el año y creo que también es un buen momento para recomendar la lectura de este libro. Puede ser que sea como poca fe. Tu fe es tan débil que te asaltan continuamente otros personajes como cobardía, como miedo, como las dudas, como la culpa, a cada momento. Pero recuerda el objeto de tu fe. Si tu fe está en Dios, por medio de Cristo, por pequeña que ésta sea, Él la sostendrá. Él la va a sostener. Así que seamos responsables para tener esa fe, para usar esa fe para la gloria de Dios y para que veamos su mano actuando poderosamente en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Y oramos a ti en el nombre de Jesús para que tú aumentes nuestra fe, para que tú sostengas nuestra fe, para que tú fortalezcas nuestra fe y para que nuestra mirada esté continuamente en ti, en medio de todas las dificultades, en medio de todas las adversidades, en medio de esas montañas que hay en nuestra vida ahora o que vayan a ir levantándose a lo largo de este año. Ayúdanos, por la fe en ti, a ser atrevidos, a orar con fe, a esperar en tus promesas, a conocerlas, a meditarlas, a orarlas, a usarlas y a aplicarlas con la ayuda del Espíritu Santo. Sostén nuestra fe y que de esa manera podamos ver tus propósitos cumpliéndose en nuestras vidas y en esta iglesia, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.